sábado anterior habíamos visto a un obrador de milagros. La gente que había recibido tanta sanidad física no había podido entender que el Hijo de David era también el Hijo de Dios. Esta semana tenemos por estudio sanando a la mente. Llegar a entender que ese mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el interior del hombre. Esas leyes que rigen el universo, las estrellas, al átomo, rigen a la vida humana, también pueden gobernar el corazón y regular la salida de la corriente de vida al cuerpo. Esas leyes de la poderosa inteligencia también tienen jurisdicción sobre el alma. Mis queridos hermanos, para esta lección importantísima, el Señor nos dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bienvenidos al estudio de esta semana. Ahora Marcos nos presenta a Jesús de nuevo en la casa de Capernaum. Tal vez esta casa sea nuevamente la de Pedro, al igual que antes, como en Marcos 1:29. Sin embargo, a diferencia de la ocasión anterior, cuando la muchedumbre había ido para que lo sanase de sus enfermedades, esta vez la casa estaba llena de personas que querían escuchar al Señor predicar la palabra. Qué bueno cuando en una reunión de estudio bíblico la casa está a reventar al tope. En cuanto a la construcción de las casas en Israel, hay un detalle que debemos conocer para entender un poco bien este pasaje. En aquel tiempo, las casas normalmente tenían un techo plano, como una terraza, a la que se subía por medio de una escalera que estaba en el exterior. La cubierta estaba formada por unas vigas de madera que iban de una pared a la otra, separadas más o menos de 1 metro entre sí. En el espacio entre las vigas se llenaba de cañizo y de tierra. En el pensamiento judío de aquella época había una relación directa entre el pecado y el sufrimiento. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No cabe duda que ese era el paradigma que tenían los judíos en aquel entonces. Decían que la enfermedad era consecuencia directa del pecado. Y el paralítico también tenía ese pensamiento. Su enfermedad era el resultado de una vida de pecados y él estaba consciente de ello. Había ido a los fariseos y a los doctores de la ley para que lo curasen, pero en realidad ellos no habían hecho nada, simplemente lo habían marginado y él estaba desamparado y solo. Es en esta circunstancia en que escucha que leprosos se habían sanado, que hombres enfermos como consecuencia del pecado habían sido curados, y nace una pequeña esperanza en él. Pero ahora su esperanza decaía cuando recordaba cuál había sido la causa de su enfermedad y tenía miedo que el médico divino no le tolerase en su presencia. Y la razón, tal vez más dura, era que él no se podía mover por sí mismo. Duro es recibir las consecuencias del pecado. Duro es que tu propia conciencia te acuse. Duro es pagar la factura después de haberla consumido. Es aquí donde necesitamos más de Jesús, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. La gracia del cielo está allí a las puertas para ayudarnos, y esa ahora debemos aprovecharla.